Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Muy buenos días, tenga toda la respetable audiencia de la emisora del mensaje diferente, Dinámica 92.9 FM, y bienvenidos todos a su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento. Sea nuestro Señor glorificado en este día y que su infinita gracia nos permita estar al aire en esta hora. Una hermosa mañana, una mañana bastante fresca de este viernes 15 de marzo del año 2024. Es nuestro deseo para usted, estimado oyente, que pueda ser edificado con nuestros contenidos y que nuestro Señor pueda ayudarnos a todos y cada uno de los que estamos pendientes por ser edificado. Así que también pedimos la ayuda de nuestro Señor para que nos dirija y nos dé de su dirección. Deseamos que también otros, por supuesto, puedan recibir de esto, y usted, amigo y hermano, este es el indicado para que le pueda decir a su vecino, pueda comunicarse con su hermano, con su amigo. Envíale un WhatsApp, llámele. Solo dígale, Conectados al Camino ya inició y es por la 92.9 FM, sintonízalo. Con eso es suficiente. Hoy vamos a estar laborando para ustedes en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello, quien modera para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Iniciamos nuestro programa de hoy con la oración Nos Conecta. Bendito y Padre eterno, queremos delante de ti presentar nuestras vidas cuando a esta hora usted nos permite estar acá en este lugar. Señor, con todo nuestro corazón, con la mejor intención que pueda haber allí en la profundidad de nuestra vida, queremos presentarnos y queremos presentar también, Señor, este tiempo en el cual pedimos de tu ayuda, que usted pueda orientarnos, dirigirnos, que tu gracia pueda estar dirigiendo cada una de las cosas que hoy vamos a compartir con todos nuestros oyentes, y usted pueda bendecir a cada una de las personas que ha dedicado de su tiempo, lo ha apartado para poder estar a esta hora edificándose, que cada uno de ellos, hasta donde la señal pueda usted llevarla, sean edificados. Señor, gracias por este comienzo de día acá en Dinámica, en la emisora del mensaje diferente. Te damos a ti, Señor, todo el honor y toda la gloria por siempre. En Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Puede escucharnos también por la web, por www.radiodinámica.com.ve/Barquisimeto. Tenemos también, como usted bien conoce, nuestro canal en Telegram. Nuestro canal se llama Conectados al Camino. Allí puedes unirte, puedes deleitarte con todos nuestros programas que ya se han elaborado y están grabados allí a disposición de todos nuestros oyentes. Vamos seguidamente a nuestra sección Una frase, una reflexión. El único fundamento de la iglesia fiel no es otro que Cristo en su persona. En el transcurso de la historia de la iglesia, muchos han tratado de construir para ella un fundamento distinto o adicional a Cristo. Hemos visto esto en el papado, en los profetas y apóstoles autoproclamados, y en todos aquellos que construyen iglesias sobre tácticas de marketing impías, colocando su ingenio y creatividad en programas atractivos, en espectáculos musicales, con nuevos giros que entretienen y nutren las emociones. Nuestro consejo ante las tentaciones y cantos de sirenas que tientan al pueblo de Dios, a la iglesia fiel, es que permanezcan ceñidos al mensaje claro del Evangelio y proclamen la victoria de Dios. Cristo es el fundamento. Hasta aquí una frase, una reflexión. Hoy en nuestra sección Grandes Temas tenemos la última entrega de la serie titulada Las iglesias del Apocalipsis, el mensaje de Cristo para vencer. Tenemos el texto bíblico de Apocalipsis 2:23 como base y específicamente se analizará en este cierre de la serie el día de hoy
el mensaje de las iglesias fieles. Y como hemos estado recibiendo desde este martes que se inició la serie, los acertados análisis del hermano David Araujo, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, pues aquí con nosotros dispuesto a cerrar dichas exposiciones. Bienvenido, hermano pastor. Muy buenos días, hermano. Agradecido al Señor nuevamente por estar aquí compartiendo con ustedes y bueno, terminando esta edificante serie, también recordando muchas cosas en cuanto a lo que son las iglesias del Apocalipsis, un mensaje para todos nosotros. Es así. Pastor David, las exposiciones que has hecho de las iglesias que muestra Apocalipsis vienen dadas a partir de esta estructura literaria bíblica llamada el quiasmo. Y vimos cómo se ve la secuencia y el estudio de las mismas, resumiendo con las iglesias desviadas de Éfeso y la Odisea. Ambas tenían una mala condición y una más que otra, la Odisea más pronunciada que Éfeso. Pérgamo y Sardis comprometidas mucho con el mundo. Tiatira, donde estaba la parte intermedia, la parte del mensaje central, donde sabemos que la meta, como está escrito allí, es el vencer y que el Señor está o es conocedor de todas sus obras. Ahora, con las iglesias fieles que nos compete hoy, estas son las iglesias de Esmirna y Filadelfia, cuya característica es la fidelidad. Estas iglesias, según el orden que obedece a esta estructura literaria del quiasmo, es la segunda en la lista en orden y del final hacia arriba la penúltima. Es la ubicación en esa lista de 7 iglesias. Ahora, esto se da en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis para tener esa retrospectiva. Con esta fidelidad de estas dos iglesias vamos a iniciar entonces nuestra serie, nuestro cierre de la serie hoy. Adelante, pastor. Gracias, mi hermano. Bueno, ¿por qué les llamamos iglesias fieles? No eran porque simplemente era relevante en la sociedad, porque eran amigas del mundo. Precisamente eso es lo que el Señor Jesucristo demanda de las otras iglesias infieles, es porque se había permeado las iglesias con filosofías mundanas, con metodologías mundanas. El Señor quiere que su amor a Él y las formas y los métodos que se usen en la iglesia sean las que Él diseñó, no las que nosotros creemos o las que la cultura nos dicta. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el liderazgo en la iglesia local. Hay una estructura, hay un diseño, hay un modelo que el Señor diseñó para la iglesia y eso está regido precisamente. Por ejemplo, en Primera de Timoteo y en Tito se nos habla de que los líderes que deben estar allí en la iglesia para dirigir, para guiar, para enseñar, son llamados a los hombres. Las damas tienen un rol muy importante en las familias, en las iglesias, pero no de dirección ni liderazgo. Eso no se lo entregó el Señor a ellas, sino que el Señor tiene un orden y ese orden es el diseño de Dios. Entonces, ser fiel al Señor es simplemente ser obediente al diseño y al modelo que Él nos dejó. Por lo tanto, lo que diga la sociedad, lo que diga la cultura en que estamos viviendo, no debe manchar lo que es el diseño de Dios. El diseño de Dios es atemporal y sobrecultural o transcultural en ese sentido. Es decir, el diseño que aparece en las Escrituras, por ejemplo, estoy dando simplemente un ejemplo de una iglesia fiel. Es una iglesia que obedece precisamente el modelo que se le dejó en las Escrituras sin añadirle y sin quitarle. Eso es una iglesia fiel. Eso quiere decir, pastor, que no es cualquier invento que alguien pueda estar en una iglesia y lo que se le ocurrió va a hacer, va a decir o va a tratar de liderar de esa forma, porque ya hay algo establecido. No es una cultura inventada, por decirlo. Es decir, pueden tener muy buenas intenciones, eso no se le quita, las buenas intenciones. El punto es evaluar esas intenciones a la luz de las Escrituras. Entonces, permítame hablar de la primera iglesia fiel solamente para hablar un poquito de su contexto. ¿En qué contexto vivía la iglesia de Esmirna? Es la actual Izmir, que está ahorita en
en Turquía. Era una de las ciudades más hermosas, de hecho competía con la belleza de Éfeso. Era de las más hermosas, le decían la primera de Asia en belleza y dimensión. Era como estaba en un puerto y coronaba el puerto con estructuras muy hermosas. Eso, por ese lado, era una cultura bastante bonita estar en esa ciudad. Pero habían dos cosas en particular en esa ciudad que era relevante para la iglesia. En primer lugar, era una sociedad que se ufanaba de tener el privilegio de ser la primera ciudad en donde se hizo culto al emperador romano. Había muchas ciudades, pero la primera que tuvo el privilegio de hacer un culto al emperador de Roma fue precisamente Esmirna. Ellos eran súper fanáticos de la política imperial. Entonces, la situación era la siguiente: si alguien rehusaba a quemar incienso o adorar el busto del emperador, era considerado un traidor, era un desleal, un antipatriótico, y entonces toda la sociedad estaba saturada de un culto imperial. Así que el que se rehusaba ya lo tenían fichado, ya lo tenían precisado. Eso por un lado. Y lo segundo es que allí había una de las comunidades más grandes de los judíos en aquel momento fuera de los contornos de Israel. Así que estos judíos no solamente eran numerosos, sino que tenían mucho poder e influencia económica y política. Así que todo lo que vamos a ver relevante se le llama sinagogas de Satanás. Ese es el título que el Señor Jesucristo le da a los judíos de ese momento, que ellos se creían sinagogas de Dios, pero eran tan anti-Dios, tan anticristo, que el Señor les dijo: ustedes no me sirven a mí, no se reúnen para adorarme, ustedes son sinagogas para hacer los propósitos del enemigo, de Satanás. Entonces, cuando se habla de sinagoga de Satanás, no es solamente que ellos estaban opuestos a la palabra de Dios, a lo que es el cristianismo, sino que su oposición era muy agresiva. Y eso lo estaba experimentando la iglesia de Esmirna. Así que todo el mensaje a la iglesia de Esmirna tiene que ver con estos dos contextos. Número uno, el tema de ese culto al emperador que los ponía a ellos en estrecho. Y por otro lado, los judíos también los ponían en bastantes aprietos. Así que era una iglesia que se mantenía fiel a pesar de las circunstancias culturales de su tiempo. Correcto, mi hermano. Bueno, preliminares de las características de la iglesia de Esmirna. Quiero recordarle que usted, estimado oyente, está cordialmente invitado a la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, ubicada en la carrera 22, entre calles 22 y 23, edificio Litay, planta baja. Con sumo agrado estaremos allí para recibirle cuando usted desee visitarnos. Nuestros cultos se celebran los domingos en dos horarios, 8:30 a.m. y 11 a.m. y los días miércoles a las 5:30 p.m. Quiero recordarle que usted puede hacer contacto con nosotros a través de WhatsApp y mensajería de texto. Nuestros números 0412-051-0645, 0412-056-4959 y 0424-539-5991. Y para aprovechar bien el tiempo, a nuestro invitado, el pastor David Araujo, quien continúa con este análisis. Bien, entonces continuamos ahora viendo el mensaje como tal a la iglesia de Esmirna, una iglesia fiel, una iglesia que se acomoda al diseño y al plan de Dios. En primer lugar vemos el título que usa Cristo para presentarse delante de ellos. Este título dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es interesante porque lo primero que vemos es que el Señor Jesucristo se presenta delante de ellos con un título que en el Antiguo Testamento se le atribuía solo y exclusivamente a Jehová, al Señor Dios. Es decir, este es un título donde, por ejemplo, en Isaías 41:4 dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así que cuando el Señor Jesucristo se presenta, yo soy el primero y el postrero, no está robándole o no está sustituyendo al verdadero Dios, ¿verdad? No está suplantando, no está robándole la gloria de Dios,
ahí se está presentando la deidad de Cristo, eso en primer lugar. Pero no solamente se presenta la deidad de Cristo, sino también se presenta su humanidad, porque se habla de el que estuvo muerto y vivió, hablando acerca de su estado de humillación cuando se encarnó y murió en la cruz, y que también resucitó. Así que se nos habla de las dos naturalezas del Señor Jesucristo. Él mismo se presenta como Dios y hombre a la vez. Así que esto es una palabra muy importante para hablar acerca de quién es el que le está hablando a esta iglesia. Es Dios hombre. Luego dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. La palabra tribulación allí es estrechez. Es como que alguien esté caminando sobre un pasadizo montañoso donde si te descuidas te puedes cortar por un lado o te puedes cortar por el otro lado. Y eso es lo que al principio del programa dijimos. Estaban teniendo persecución tanto por judíos como por gentiles, los cristianos allí. Entonces es una tribulación, estaban siendo muy oprimidos, por así decirlo, estaban andando en estrechez. Pero esa tribulación no solamente era una tribulación externa, sino que también una tribulación interna. Dice, y tu pobreza. Esa pobreza, la palabra usada para pobreza allí tiene que ver literalmente con falta de recursos económicos. Una persona literalmente que mendiga, por así decirlo, o que no tiene ni siquiera para lo básico. Entonces, esta no es una pobreza en espíritu, está hablando de una pobreza a nivel social y material. Y el Señor le dice, pero tú eres rico. El que tiene ojos de llama de fuego, el Dios, ¿cuál es la opinión de Cristo para ellos? Aunque tienes pocos recursos económicos, para mí tú eres alguien que ha sido enriquecido, eres rico. Esto en oposición a lo que decían la iglesia de la Odisea. Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Entonces mira este contraste de una iglesia fiel es una iglesia humilde. Ahora, esta humildad no significa que una iglesia fiel tiene que ser pobre materialmente, pero esta pobreza que el Señor les da ahí es que les estaba causando bastante estrechez también. Es una tribulación. Pero note, no solamente la pobreza es su tribulación, sino también la blasfemia, dice, de los que se dicen ser judíos y no lo son, porque en las Escrituras, en Gálatas, por ejemplo, y en Romanos se dice que no son todos descendientes, ¿verdad? Todos los descendientes de Abraham no son descendientes verdaderos, sino los que son de la fe en Cristo. Así que un judío o el pueblo judío actualmente, si no tienen fe en el Señor Jesucristo como Señor, Mesías y Salvador, no son pueblo de Dios. Correcto. El pueblo de Dios está compuesto por gentiles creyentes y judíos creyentes. Fuera de eso, no hay pueblo de Dios. Tienen que ser creyentes ¿en qué? Creyentes en el Cristo como el Mesías, Señor y Salvador. De resto, ellos se oponen precisamente al Evangelio. Ellos son entonces sinagogas de Satanás. Ahora, no solamente les dice, o sea, el Señor les reconoce cuál es. El Señor es compasivo en este mensaje. Les dice, yo te entiendo perfectamente lo que está pasando contigo. Pero les dice, no temas. Todas estas circunstancias, el Señor, como un sacerdote considerado, les dice, le da una palabra de ánimo. No temas en nada de lo que vas a padecer. Es decir, que ahora viene peor. Les iba a venir peor. Pero cualquiera puede decir, bueno, pero si nos está viniendo tantos males, seguramente estoy mal delante de Dios. O estoy llevando un karma, como dicen por allí. Estoy llevando, ¿qué habré hecho en el pasado para que Dios me castigue de esta manera? No, esta es una iglesia fiel que estaba padeciendo y que iba a padecer mucho más. Y el Señor no los libra del padecimiento, sino que está con ellos en medio de su aflicción. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. El Señor no liberó a los amigos de Daniel del horno de fuego. Él estuvo allí con ellos. Dios no liberó a Daniel del foso de los leones, no lo liberó. Un hombre piadoso.
pero sí tapó la boca de los leones para que no los lastimaran. El Señor está en medio de su pueblo, cuidándolo y protegiendo cuando su pueblo es fiel y leal a Él y no se postra ante Baal, no se postra ante Nabucodonosor, como lo vimos en la historia de Daniel. ¿Y qué iba a padecer? He aquí el diablo, ¿verdad? Echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días es un símbolo de una persecución que va a venir, pero que es limitada. O sea, no toda tribulación la vamos a tener por siempre y para siempre. Hay momentos donde cuando uno está caminando en una escalera, uno camina y hay un pequeño descanso, pero luego hay que seguir caminando. Pero mientras uno va caminando en una escalera, finalmente uno está ascendiendo, uno está subiendo. Hay momentos de descanso porque caminar una escalera cansa, ¿no? Algo parecido. Vas a tener persecución por 10 días. Aguante esos 10 días. Es una persecución corta, una tribulación corta. Va a ser muy intensa, pero sé fiel, dice, hasta la muerte. Porque Él es el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vive, el que tiene el control de la vida y de la muerte. Él es nuestra esperanza. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así es, mi hermano. Bueno, necesitamos avanzar. Queremos ir a nuestra sección Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela. 0412-530-3987 es el número de teléfono para que usted pueda conectarse con ello. Nuestro libro que hemos estado promocionando toda la semana tiene por título La Sana Doctrina. ¿Cómo crece una iglesia en el amor y en la santidad de Dios? Su autor, Bobby Jamienson. Sea lo que sea que venga a tu mente, este libro no solo te convencerá de que la sana doctrina es vital para vivir una vida piadosa, sino que también te explicará el papel esencial de la teología en la vida de una iglesia sana. Al fin y al cabo, pensar correctamente acerca de Dios afecta todo, desde ser guiados en asuntos prácticos hasta crecer como iglesia en unidad y testimonio. Este breve y ameno libro muestra cómo la buena teología lleva a la transformación, a la vida y al gozo. Te recuerdo que con solo unirte a nuestro canal en Telegram Conectados al Camino tendrás a disposición este libro, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela y de Conectados al Camino. Recordemos seguir el consejo acertado del predicador Charles Spurgeon: lee buenos libros, pero vive en la Biblia. Pastor David, ya finalizando entonces la característica y todo el mensaje de la iglesia en Esmirna, ahora vamos con la iglesia en Filadelfia. Bueno, vamos a aprovechar este tiempito para hablar acerca de las características que se destacan de la ciudad de Filadelfia o de la sociedad de Filadelfia y cómo esto nos ayuda a entender el mensaje hacia ella. Bueno, lo primero que debemos entender, la palabra Filadelfia es muy interesante porque fue dada por un emperador porque quiere honrar a su hermano. Así que el nombre tiene que ver con el amor que él le tenía a su hermano de sangre. Por eso se llama amor fraternal o amor de hermanos. Y ese era el propósito, crearle una ciudad a su hermano para demostrar su amor. Dos características de la sociedad como tal. Número 1, la primera característica tiene que ver con una comunidad judía muy numerosa, muy grande, al igual que en Esmirna. También eran una comunidad bastante fuerte políticamente y económicamente hablando. Lo segundo, por eso es que se nombra otra vez a los judíos como parte de instrumentos de Satanás para la persecución de la iglesia. Y en segundo lugar, estaba ubicada en una zona volcánica. Es interesante esto porque estar en esa zona volcánica, aunque uno podía pensar, pero ¿por qué estaban allí? Bueno, porque aunque era una zona de este tipo, era muy productiva para la siembra. Entonces, ellos, estaban allí, pero siempre tenían un temor de estar allí, porque una zona volcánica implica terremotos, implica temblores constantes. Así que ellos siempre estaban esperando el día de la prueba, le llamaban. El día de la prueba para ellos era siempre esperar un terremoto muy grande. De hecho, ocurrió un terremoto muy fuerte, despedazó mucha parte de la ciudad, pero al final ellos pudieron reconstruirse. Pero la palabra, el día de la prueba,
para el ciudadano de Filadelfia siempre tiene que ver con esperando el gran terremoto y estaban siempre en ese temor de temblores, de que se les caigan las casas y todas estas cosas. Pero una tercera característica también es que se le conoce como la puerta de entrada a Europa o la puerta de entrada a Asia. Estaba en una zona estratégica geográfica donde los que querían ir hacia Europa desde Asia tenían que pasar por Filadelfia y viceversa. O sea, era la puerta de entrada o hacia Asia o hacia Europa. Era muy interesante esto porque nos va a ayudar a entender bien lo que el Señor les dice en cuanto a ellos, en cuanto a la puerta. Ok. Pastor, veo que ambas iglesias tenían la misma característica, o sea, las características similares, ¿verdad? Pero sin embargo, Filadelfia era menos fuerte en esa perseverancia que Esmirna. Sin embargo, vemos, y es algo muy similar a lo que veíamos, pero en el caso de las iglesias desviadas, que habíamos hablado de la Odisea, que habíamos hablado de Éfeso, que las dos eran en sus condiciones muy malas, pero era una más que la otra. O sea que es un detalle dentro de todo esta figura literaria del quiasmo, sí, que de verdad, cuando le prestamos atención y vemos lo que hay allí, las características y el significado de todas ellas, de verdad podemos entender muchísimo más el porqué de todo lo que, estás explicando hoy con las iglesias fieles. Y entramos a nuestro último segmento de la serie de 4 días consecutivos, las iglesias del Apocalipsis, el mensaje de Cristo para vencer. Queremos a esta hora aprovechar bien el tiempo, mi estimado pastor David, y nos darás la conclusión, trabajando con Filadelfia y concluyendo la serie. Sí, hablemos rápidamente del mensaje de Cristo a Filadelfia. Lo primero que vemos es la presentación de Cristo. Dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es interesante, en primer lugar el santo, obviamente es su característica como Dios, el verdadero. Eso no solamente como el Señor, el verdadero Dios, sino también que puede ser una referencia en contraste con los judíos que no eran pueblo de Dios. Los judíos que no creen en Cristo no son pueblo de Dios. Ahora, cuando dice el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre, es una referencia a lo que dice Isaías 22. Isaías 22, en esta sección desde el 15 en adelante, se nos habla de un mayordomo que se llamaba Sebna, que iba a ser sustituido por Eliaquim. Entonces, dice por ejemplo en el versículo 20 de Isaías, Isaías 22, versículo 20 dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, ¿verdad? Te voy a sustituir, le dice a Sebna, y le ceñiré de alabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Entonces, tiene que ver con, él tiene la llave de acceso al palacio del rey. Esto es lo que Sebna tenía que hacer, y como era un infiel, entonces Dios dice, yo te voy a sustituir por Eliaquim. Puede tomar la lectura de toda esta sección, Isaías 22 del 15 en adelante, y usted se va a dar cuenta que es una referencia clara a lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Él está diciendo, yo soy el que tiene la potestad, tengo las llaves de acceso al cielo, pero no solamente de acceso al cielo, sino de acceso al infierno también, porque Cristo es Señor de todas las cosas. Él es quien abre las entradas del cielo o las cierra, mandando a las personas a la condenación. Entonces es el mayordomo de la casa de Dios, es básicamente lo que significa, el que tiene la llave de David. Dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Recuerden la palabra puerta, eso era una referencia a que Filadelfia como la puerta de entrada a un continente o al otro. Y aquí dice, yo he puesto delante de ti una puerta. Es decir, ellos no son la puerta, sino que Dios colocó una puerta allí. ¿Qué significa una puerta? Una vez más, el tema o la idea de acceder hacia algo. Si Filadelfia, para ir de Asia hacia Europa, pasaba por Filadelfia, bueno, lo mismo está diciendo el Señor. Yo he puesto delante, tú eres una iglesia tan fiel, que predica tan fielmente el Evangelio, que ustedes, para a que alguien vaya
al cielo, pues ustedes son una puerta al cielo. Es decir, el Señor los estaba usando para que las personas pudiesen conocer el Evangelio y acceder al cielo. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Podemos decir que la iglesia de Filadelfia, ante los ojos de Dios, era la puerta de entrada para que las personas elegidas por Él desde antes de la fundación del mundo escucharan el Evangelio y tuvieran acceso al Padre. Es muy hermoso esta parte. Luego dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás lo que dicen ser judíos, no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que te he llamado. Esta es una referencia a Zacarías, capítulo 8, versículo 20, una profecía que se le da a Israel, donde dice que los gentiles vendrán y se postrarán delante de Israel. Bueno, el Señor cambia eso y le dice, ustedes como gentiles, por ser piadosos y fieles a mí, esa profecía se les va a dar a ustedes. Es decir, no ustedes se inclinarán ante los judíos reconociendo que son el pueblo de Dios, sino que los judíos los reconocerán a ustedes como el verdadero pueblo de Dios. Luego dice, por cuanto has guardado, estas son las razones, has guardado mi palabra, de mi paciencia, yo también te guardaré, una vez más, que dice ahí, de la hora de la prueba. Yo siempre con ese temor constante de un terremoto, de un temblor, el Señor le dice, yo te voy a guardar. Una vez más lo que dijimos con Esmirna, el Señor está o va a estar con nosotros a pesar de. Luego dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, persevera, sé vigilante, que nadie te quite esta bendición. El que venciere, yo le haré columna del templo de Dios. Una de las estructuras más fuertes en la ciudad de Filadelfia eran las columnas de los templos. Así que el Señor le está diciendo, tu recompensa será ser columna. Nadie te va a sacar de la presencia de Dios. Entonces es un llamado para vencer. Así que rápidamente, ¿qué aprendemos de todo esto? Número 1, note que las iglesias fieles siempre son minoría ante las iglesias que se desvían, lamentablemente. Pero eso no significa de que estén mal. Significa de que siempre hay un remanente de parte de Dios y que todo cristiano, todo verdadero creyente va a sufrir persecución, va a sufrir tribulación, prueba, pero esa prueba es para fortalecer la fe y el Señor está con nosotros en medio de las pruebas. Así que este es un mensaje relevante para todas las iglesias de todos los tiempos, para todos los creyentes de todos los tiempos y que seamos realmente fieles y que venzamos, que el Señor nos espera con una recompensa, la vida eterna. Así es, mi hermano. Les esperamos, entonces, ya este cierre, de verdad nos faltó más tiempo, pero el Señor es fiel. Esperemos que ustedes hayan sido edificados con todo este contenido. Así que les esperamos el próximo lunes a las 7 de la mañana, nuevamente conectados al camino. No olvide, este domingo, Día del Señor, congregarse en su iglesia local. Y si no sabe dónde hacerlo, comuníquese con nosotros y le vamos a ayudar. Laboramos para ustedes en los controles, Alexis Azuaque, la dirección, Manuel Felipe García, quien habló para ustedes, Henry Rodríguez. Feliz día. Dios le bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí.